¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Fue un caso muy sonado a lo largo de la semana. La Suprema Corte de Justicia obliga al Ministerio de Salud Pública a otorgar medicamentos onerosos a pacientes oncológicos o bajo tratamiento médico de alto costo. Esto es en un caso particular, obviamente, pero es una sentencia que de alguna manera marca un precedente y por eso vamos a conversar y recibimos aquí en la entrevista en Telebuen Día al doctor Diego Durán, uno de los abogados patrocinantes del caso. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Un gusto. Bueno, a ver, ¿por qué es un fallo importante por parte de la Suprema Corte de Justicia? Parece haber en todos los actores involucrados en este asunto un consenso en torno a la importancia de este fallo. Bien, sin lugar a dudas, marca un antecedente para los pacientes que quieran reclamar medicamentos. Marca una línea un camino sobre el tema medicamentos, donde hasta ahora Salud Pública, el Ministerio, se había solo encargado de reglamentar, de limitar, de acotar el acceso a medicamentos. La Corte dice, es un derecho humano, es un derecho así como a la vida, inherente a la personalidad humana, debe ser protegido y no puede ninguna norma restringir el acceso a medicamentos. Ninguna norma, ninguna ley, ningún decreto restringir la Constitución, porque la Constitución dice todos los habitantes tenemos derecho al goce de la salud como un derecho humano de rango constitucional y de rango internacional. Y bueno, hasta ahora el Ministerio de Salud Pública ha venido con una política antimedicamentos. Una política donde crea, a través de la ley de presupuestos, se impone el artículo 461 y 462, con el propósito de limitar más aún lo que ya estaba limitado con esta ley que atacamos, la 18335, ya estaba limitado en la 18335. Ahora venía Salud Pública a decir, bueno, en la ley de presupuesto queremos un artículo más restrictivo todavía. Y esta sentencia incluso hace referencia al artículo de la ley de presupuesto, donde dice, bueno, ni siquiera el 461 o estas normas actuales podrían limitar el acceso a los medicamentos. Ahí es donde ustedes destacan la importancia, esto es, no solamente vinculado a los casos que eventualmente ya están en trámite, sino también hacia el futuro, habida cuenta de estas restricciones o ponderaciones que se instrumentaron en la ley de presupuesto. Claro, la Corte lo que hace, y lo hace muy bien, incluso con el voto discorde, el voto no, digamos la opinión de Jorge Díaz, donde él dice que no hay que dar medicamentos, y hay incluso también una opinión discorde de uno de los ministros, una ministra que dice que, bueno, que por un tema de economía, el Estado debería reglamentar a qué medicamentos otorgar o qué no. Después, por unanimidad, los demás ministros terminan considerando este derecho inherente. Incluso hablan de la ley antitabaco. Dice, bueno, así como se generó una política de salud respecto de la ley antitabaco, corresponde que en este caso también se proteja la salud, así como se protege en la ley antitabaco, así como también hay un plan integrado de salud para lograr igualdad entre todos los ciudadanos. En el tema de medicamentos también, logremos la igualdad, porque ciudadanos de primera que puedan acceder al medicamento y lo compren directamente en un laboratorio y la mutualista le diga no, no te lo doy porque es costoso. No, tiene derecho a la salud. Y muchas veces estos pacientes, una de las cosas que nos llevó, a veces los abogados, uno siente la satisfacción de haber cumplido con un rol social y la mayor satisfacción en lo profesional. Porque uno tiene muchos casos, pero son estos los que también te dejan un legado, e incluso lo hablábamos con el cliente. Queremos que esto quede un legado para los demás pacientes. Ya vamos a estar hablando de la situación puntual del cliente. Ahora, desde el punto de vista técnico, procesal, ¿cuántos casos hay en curso en la Suprema Corte y cómo se vincula esta sentencia, que es sobre un caso en particular, hacia las situaciones que están en trámite o eventualmente hasta aquellas que en algún momento tuvieron algún revés judicial? Bien. Casos en trámite por acciones de amparo ante la falta de medicamentos hay muchos. Van todos al juzgado de lo contencioso administrativo. Y esos hay muchos. Que se hayan presentado una inconstitucionalidad, este es el único por ahora, porque no había antecedentes en la Corte. Es decir, una inconstitucionalidad contra la ley del FTM, que es la reglamentación, la ley del 2009, nadie la había cuestionado hasta ahora. Se había cuestionado, sí, los artículos de la ley de presupuesto, incluso hay una inconstitucionalidad por el 461, pero contra la ley madre nadie había cuestionado. Nosotros dijimos, bueno, vamos a tirarnos en esta odisea, y era muy difícil porque no había antecedentes, no había jurisprudencia, no había absolutamente nada del tema. Y bueno, hacia eso me refiero, esto abre camino. Los pacientes que ahora requieran un medicamento lo van a pedir primero a Salud Pública o ante la mutualista. La mutualista
podrá dárselos o no. Si se los niega, tendrán que ir a una acción de amparo, reclamar el medicamento, se lo van a dar, pero tienen este antecedente a favor que Salud Pública no debería apelar, porque una de las cosas, estamos en esta historia, porque Salud Pública dijo, no le den más el medicamento. Salud Pública dijo, sáquenle el medicamento. Y ante eso nosotros apelamos y presentamos la inconstitucionalidad. ¿Cuánto se demora en este trámite judicial en un asunto que generalmente el tiempo corre y bastante en contra del paciente, ¿no? Sí. En un tipo de enfermedad de estas características. Bueno, nosotros hace un año que estamos con la inconstitucionalidad. El paciente igualmente tuvo el medicamento porque nosotros lo que dijimos, una de las cosas que pensamos que era tan difícil esto, más allá de los argumentos que con el equipo de abogados trabajamos, fue decir, bueno, con la inconstitucionalidad ganamos tiempo, dijimos. Fue uno de los argumentos. Más allá del resultado, ganamos tiempo porque mientras tanto él sigue teniendo el medicamento. Porque sabíamos que Salud Pública nos estaba diciendo que en la apelación que se lo quiten, y si le quitaban el medicamento le quitaban calidad de vida, tiempo de vida. Dijimos, no, vamos a ganar tiempo, era una de las hipótesis, y quién dice que lleguemos a una cuestión de fondo con argumentos sólidos y la Corte nos haga lugar. O sea, mucha gente no lo sabe esto. El paciente ya estaba recibiendo el medicamento y la intención era sacárselo. La intención era sacárselo y nosotros, para lograr que él tuviera más tiempo con el medicamento, apelamos, evacuamos la apelación, porque los que apelan son ellos, y nosotros interponemos la inconstitucionalidad. Procesalmente es medio de laboratorio, porque en una acción de amparo que es residual, que es sumaria, metimos una inconstitucionalidad por vía de excepción, y la metimos cuando ellos presentan una apelación contra el medicamento que nos estaban dando. Medio de laboratorio, pero bueno. Claro, quizás para el que está del otro lado, los términos técnicos que usted está manejando no son siempre para todos entendibles, pero de alguna manera lo que usted está diciendo es, el paciente ya había recibido, es de una mutualista privada, Sí. había recibido el medicamento, ¿y quién estaba accionando un mecanismo para que ese medicamento no se le otorgara más? El Ministerio de Salud Pública, que tiene una política restrictiva contra los medicamentos, estaba accionando para que le sacaran el medicamento, para que no se lo dieran. Entonces, para que no se lo dieran más, ¿no? Entonces, ante eso nosotros dijimos, bueno, ganemos... ¿Y eso por qué si la mutualista había aceptado dárselo? No, la política la maneja el Ministerio de Salud Pública. La mutualista la daba por orden del Ministerio de Salud Pública. O sea, el Ministerio de Salud Pública libró la orden de que le den ese medicamento. ¿Y después por qué libra la orden de que se lo retire? No, jurídicamente los abogados dicen, bueno, accionan para que se lo quiten, pero mientras no se lo pueden quitar. Mientras tanto, mientras está este proceso, no se lo pueden quitar. Y una de las cosas era, bueno, ganemos tiempo, porque si la sentencia no sale en contra, va a recibir el medicamento un par de meses y después se lo van a quitar. Me imagino que en todo este caso ustedes habrán profundizado bastante sobre lo que es el sistema, ¿no?, del otorgamiento de medicamentos, sobre todo medicamentos de alto costo, y en particular medicamentos oncológicos, que generalmente son los que en la mayoría de los casos están un poco en discusión. ¿Cuál es el flanco más débil que ustedes encuentran que tiene este sistema o qué es lo peor para una persona a la que se le diagnostica una enfermedad que necesita un medicamento de estas características? Y una de las cosas que incluso lo hablábamos con el cliente, lo peor era que tenía que ir a la justicia. Es decir, yo trabajé toda mi vida, aporté a toda mi vida y tengo que ahora salir a contratar un abogado, ir a la justicia para que me den calidad de vida y me den un medicamento que el médico, mi médico y el médico me está pidiendo que lo necesito porque es lo que me va a curar, no me va a curar, me va a dar calidad de vida. Me va a ayudar, me va a permitir. Y de hecho, gracias a este medicamento, hace un año y por suerte le permitió calidad de vida, le dio tiempo. Y nosotros cuando accionamos, una de las cosas era, bueno, queremos tiempo, más allá de las razones de fondo y de poder dejar un legado a otros pacientes que ahora esto le abre un camino, una brecha y les permite ser más rápido incluso esto genera también posiblemente un cambio en la política de medicamentos de salud pública. Salud Pública ahora tendría que, o debería haber hecho, o haberlo hecho antes, haber negociado con los laboratorios. De la misma forma que se fue a las tabacaleras, puede haber negociado con los laboratorios. Y que existan medicamentos con un precio razonable para el Estado, pero accesibles para todos. Y no estaríamos hablando de inconstitucionalidades, ni estaríamos hablando de... Claro, porque eso también muchas veces se pone en telejuicio, ¿no? Esto de, bueno, está bien, es loable que todos tenemos acceso a la salud, que deberíamos tener igualdad de condiciones, pero también es verdad que los recursos del Estado son finitos y que hay un determinado presupuesto asignado para medicamentos. Si uno otorga un medicamento de alto costo
quizás estar retaseando inversión para otras cuestiones u otro tipo de medicamentos más accesibles para la mayoría de la población. Esto por lo menos es uno de los argumentos que maneja el Ministerio de Salud Pública. El tema de que los recursos son finitos. Primero, no hay farmacoeconomos en el Uruguay. Es decir, los medicamentos ya vienen aprobados desde el exterior, de Estados Unidos, de Alemania. Acá lo que se hace es una política de, eso fue lo que declaró la inconstitucionalidad, que decir, bueno, este medicamento sí, este medicamento no, y este porque vale tanto y aquel otro porque vale menos. Entonces, en razón de lo que vale el medicamento, este vale 5.000, el otro vale 10.000, el otro vale 2.000, en razón de lo que vale el medicamento es el medicamento que le damos al ciudadano. Pero no es el medicamento que el médico está recetando, sino que es el medicamento que vale más barato para darle al paciente. Hoy por hoy pasa eso de pacientes que reciben un medicamento que no es el que le recetan, sino que es el más económico dentro del tipo. Es el más económico dentro de los tipos, pero no es el medicamento acertado. Es como tomar un medicamento de baja calidad. Yo me merezco tomar un medicamento que me alargue la vida y que me permita estar mejor, porque es un derecho constitucional, así como el derecho a la vida, el derecho a la salud, es un derecho inherente a la persona. Y el Estado debe velar por los derechos a la salud. Es un derecho humano. De la misma manera ¿Y si no alcanza el dinero? Bueno, ahí eso es un tema de arcas, de las rentas generales y de la economía del país. Y vaya si tendremos para hablar de la economía del país, cómo se ha despilfarrado dinero, no despilfarremos dinero no acotemos los medicamentos, acotemos otras cosas. Yo no soy quien para hablar de economía y no soy el ministro, pero bueno, ahí hay un tema de política económica. Pero o el Ministerio de Salud Pública hubiera negociado con los laboratorios. No está en tela de juicio, es decir, la Corte no toma en cuenta esas consideraciones en su da lugar. sentencia. Hay una ministra sí que habla de los recursos del Estado, es el único voto que hace referencia, pero igual después termina votándose por unanimidad el fallo, ¿no? Hace una referencia, pero vuelvo al punto. Acá falta una política de medicamentos. ¿Por qué? Porque Salud Pública no ha dado una batalla o no ha dialogado o negociado con los laboratorios. Bajemos los precios de los medicamentos, así como se hizo una política antitabaco. El acceso al medicamento es un derecho humano al ciudadano. Consigna el diario El País en esta jornada que el Ministerio de Salud Pública y el de Economía en el día de ayer se reunieron para evaluar el fallo y para, bueno, eventualmente hacer algunas modificaciones a este artículo 7. ¿Qué efecto podría tener que haya algún tipo de modificación al artículo 7? Bueno, yo considero que cualquier hablamos del artículo 7 de la ley de la ley 18335. Exactamente. Cualquier manotazo de abogado que se pretenda hacer de seguir reglamentando la salud es un disparate. Es un disparate porque seguimos manoseando la Constitución. La Constitución es un librito que pocas veces lo recordamos, que está ahí y que habla de los derechos de todos los ciudadanos. Y si la política es seguir retocando, vamos a estar hablando de más inconstitucionalidades. Porque la Corte lo que dice es eso, no reglamenten el derecho a la salud, porque el derecho a la salud es inherente, así como el derecho a la vida. Es como quisiéramos reglamentar el derecho a la vida a través de una política. O sea que usted cree que en caso de haber alguna modificación también correría el mismo resultado. Pero a ver, yo no tengo ninguna duda. Las razones de fondo de este tema son falta de una política de gestión en medicamentos. Antes de ponerse o reunirse a ver de qué manera puedo retocar un artículo de la ley del FTM, que lo que hace es limitar a través de salud pública, con potestad de qué medicamentos entran en el libro y qué medicamentos no entran en el libro, en la lista, antes de ir por ese lado, practicar una política de gestión donde se hable con los laboratorios y se acuerde, ya hoy por hoy se sabe, los pacientes o las mutualistas saben qué medicamentos son los caros y qué medicamentos son los que se dan por imitación. Bueno, los medicamentos que son caros, se podría hacer una gestión de bajar los costos y que Salud Pública no salga con muletillas o con chicanas de querer trancar o que pedir que le quiten el medicamento a un ciudadano que lo merece. Sin lugar a duda que hay otras cuestiones de economía mucho más importantes que se han despilfarrado dinero, pero no traten de fiscalizar la salud. La salud no se toca, la salud no se fiscaliza, porque el paciente que dice, como en este caso, yo contribuí al país toda mi vida, aporté, pagué los impuestos toda mi vida. Y bueno, y ahora que le estoy pidiendo al Estado que me dé un medicamento, no me lo da. Y ahora, y capaz que ni siquiera tengo acceso a poder gozar de mi jubilación, porque tal vez el desenlace puede ser trágico. Muchas veces se pone también este tema en tela de juicio, entre otras cosas,
Bueno, porque seguramente ahora la posición para negociar del Ministerio de Salud Pública con los laboratorios internacionales es más débil. Con una sentencia de la Suprema Corte que de alguna manera obliga al Ministerio de Salud Pública, la posición negociadora ante los laboratorios sea un poco más débil. Muchas veces se dice que detrás de estos tipos de demanda o detrás de este tipo de acciones ante la justicia hay intereses corporativos, ya sea por parte de abogados o por parte de laboratorios que impulsan este tipo de acciones. Bueno, ahí sería un error. Yo creo que fue un error de salud pública apelar y decir quítenle en el medicamento. Fue un error de salud pública no haber hecho una gestión de medicamentos, una política de gestión de medicamentos o haber negociado con los laboratorios antes de estos resultados. Pensaron que esto nunca iba a pasar y bueno, y a veces el ego te pierde. Y yo creo que ahí es donde estuvo el error. Ahora, bueno, toca esto y bueno, tendrán que buscar otras alternativas. Pero para bien de la gente, yo lo que mido es, yo como abogado me toca defender derechos. Yo defiendo los derechos. Algunos derechos son más sensibles que otros, este es uno de ellos, pero ahora es lo que tiene que hacer Salud Pública es generar una política de alternativas y de solución para los pacientes, porque la Corte está diciendo el derecho a la salud no se puede restringir, es un derecho que no se puede restringir. Claro. Ya sobre el final, porque me quedan un par de minutos. Hay muchas veces en este tipo de situaciones y en este tipo de casos contacto entre distintos abogados. No solamente ustedes han trabajado en este asunto, está el estudio jurídico de la Universidad de la República. ¿Por qué? Usted lo mencionaba al pasar en alguna de sus respuestas. Ustedes son los primeros que accionan la inconstitucionalidad que resuelve la Suprema Corte de Justicia. Esto también siente un precedente en torno al camino a recorrer, digo, porque no siempre termina en la Suprema Corte de Justicia este tipo de casos. Sí, claro. Bueno, la Suprema Corte de Justicia es el órgano máximo del Poder Judicial, que está diciendo el órgano máximo... No se conocía hasta ahora el posicionamiento. No, hasta ahora no, porque nadie había accionado y no hay un antecedente. Y esto marca un camino para que los demás colegas, el doctor Cereta, que es uno de los abanderados de este tema a nivel de la Universidad de la República, que ha trabajado y que es loable todo su esfuerzo, bueno, probablemente siga también esta línea, este camino en otras inconstitucionalidades. Y a la luz de las acciones de amparo que se presenten, los jueces también, los jueces de abajo, no van a medir de repente con tanta lupa si le doy o no le doy el medicamento, porque van a decir, los de arriba, la Corte, está consagrando un derecho a la salud. Eso es algo interesante que me interesaba marcar también. ¿Cómo incide este fallo de la Suprema Corte en los jueces de primera instancia? Esto claro, cuando yo pido... Si bien no tienen por qué proceder de la misma manera, claro, ¿cuánto influye? Influye para mí mucho. Cuando uno pide el medicamento y no se lo dan, uno va ante un juez, digamos, un juez de abajo. Y el juez de abajo va a decir, la Corte, los de arriba ya dijeron que la salud es un derecho inherente. Ya no te van a mirar con tanta lupa. Nosotros, hay mucha gente que tiene que pagar peritos para que vengan a ver si el medicamento, cuánto vale, el costo, por qué, por cuánto tiempo, y los peritos son costosos para la gente. Y hay gente que no lo puede pagar. Entonces, ya ese proceso va a ser más acotado, más abreviado, y obviamente el antecedente a favor del derecho a la salud y va a influenciar mucho. ¿Y contempla el fallo de la Corte la situación económica del paciente del que reclama? No hace referencia, porque habla del derecho de igualdad y no va al fondo de si el paciente está en una situación económica. El sistema integrado de salud igualó, así como el sistema integrado de salud iguala a todos los ciudadanos, de todos tener acceso a una salud, a una mutualista, en este caso también deberíamos igualar los medicamentos. Parece que fuera incongruente. Igualamos en el sistema de salud, no igualamos con los medicamentos, restringimos los medicamentos, fiscalizamos y cuidamos la economía del Estado, cuando, bueno, por otro lado la economía del Estado pasa por otros carriles, ¿no? Por despilfarro y demás. Pero la salud no debería tocarse. Hacemos política de salud antitabaco, porque la salud es lo máximo, y por otro lado no los medicamentos. No parece que los pacientes de cáncer y demás, parece que no fuera un tema que le importara a la salud pública, o al Ministerio de Salud Pública. Doctor Diego Durán, le agradecemos su presencia esta mañana. Por favor, a las órdenes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.